En el presente video tutorial aprenderemos a utilizar desde la ficha de inicio el grupo de trabajo párrafo. Para este ejemplo pues utilizaremos este documento que aparece ya en pantalla, el cual pues nos servirá como base para aprender a editar los párrafos dentro de Microsoft Word. En Microsoft Word debemos de tener en cuenta que nos reconoce el texto que nosotros estemos ingresando como párrafos. Para delimitar un párrafo, lo que nosotros utilizamos va a ser la tecla Enter. Cuando nosotros presionamos un Enter dentro de nuestro documento de texto, le estamos dando la indicación a Microsoft Word que iniciamos un párrafo diferente. Si nosotros queremos redactar un solo párrafo, pues tenemos que escribir de corrido. Automáticamente Word detecta hasta dónde llega el margen derecho y hace un cambio de línea de forma automática, sin necesidad de estarle dando tantos enters. Si nosotros le damos varios enter por las líneas que vayamos ingresando, en este caso pues nos va a reconocer diferentes párrafos. Acá pues en el documento podemos identificar cada uno de los párrafos de acuerdo al espacio que hay por párrafo. El espacio entre un párrafo y otro pues es un poco más grande que el espacio entre líneas. Si nos cuesta diferenciar entre párrafos, podemos activar también la opción que aparece en el grupo de trabajo párrafo, que aparece con el nombre de mostrar todo. Cuando yo le doy un clic sobre mostrar todo, automáticamente me va a mostrar dónde termina cada uno de los párrafos con ese símbolo. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 párrafos. 8 párrafos dentro de nuestro documento de Microsoft Word. Entonces con esto nosotros podemos identificar hasta dónde llegan nuestros párrafos. Para poderlo desactivar pues le volvemos a dar un clic sobre ese botoncito y se desactiva la muestra de dónde está cada uno de los párrafos. Cuando nosotros ya necesitamos configurar los párrafos, dependiendo de cómo lo vayamos a hacer, si es un párrafo el que vamos a modificar, no es necesario seleccionarlo, a diferencia del grupo fuente, que para utilizar el grupo fuente pues sí teníamos que seleccionar el texto. En el grupo párrafo no es necesario, simplemente vamos a posicionarnos en una línea del párrafo. El párrafo puede contener una o más líneas, según como nosotros lo necesitemos editar. Nos posicionamos en una de las líneas y automáticamente Word va a detectar dónde inicia y dónde termina el párrafo. Y luego pues ya definimos qué es lo que nosotros necesitamos hacer. En el grupo de trabajo párrafos yo puedo modificar la alineación, el espaciado y el interlineado, el sombreado del párrafo, los bordes de párrafo, las instrucciones para crear listas y modificar las sangrías. Vamos a empezar entonces con la parte de, en este caso, la alineación. Por ejemplo, el primer párrafo, que es de una sola línea, yo lo quiero centrar, entonces vengo a los tipos de alineación. Tengo 4 tipos de alineación: alineación izquierda, centrado, alineación derecha y justificado. ¿Y cómo va a aparecer esa alineación? Exactamente igual como se ve en los botoncitos. La alineación izquierda pues pone recta la línea de la izquierda, centrado deja el texto en el centro, la alineación derecha alinea todas las líneas del final y el justificado pues nos alinea tanto el inicio como el final del párrafo. Entonces vamos a ponerle a video la opción centrado, automáticamente lo centra. Vamos al segundo párrafo y este párrafo yo lo quiero justificado, entonces no lo selecciono, solo me posiciono en una línea y le doy un clic en justificar y ya lo tengo justificado. Ahora si por ejemplo fueran varios párrafos los que yo voy a necesitar justificar, ahí sí ya lo selecciono, son estos 3 y los quiero justificados, entonces ya selecciono los 3 párrafos. De esta forma utilizamos la parte de alineación. Vamos a posicionarnos en el segundo párrafo y por ejemplo vamos a ver el espaciado y el interlineado. El espaciado es el espacio que hay entre 2 párrafos, ¿verdad? Por ejemplo aquí sí hay un espaciado, por cada párrafo vemos que hay un espacio más grande, pero eso lo podemos quitar. Por ejemplo voy a seleccionar los primeros 3 párrafos y yo le voy a decir que no les ponga espacio entre párrafos. Para eso voy a espaciado y interlineado y selecciono la opción que dice quitar espacio después del párrafo. Y entonces el espacio que existía después del párrafo para los primeros 3 párrafos ya no existe,
¿sí? Ya no vemos la delimitación, por ejemplo, en estos dos, ¿verdad? Ya no existe un espacio después del párrafo. En cambio, en los otros de abajo sí todavía sigue existiendo el espacio, porque yo solo seleccioné los primeros tres. Se lo vamos a volver a agregar. Para agregárselo, pues vamos nuevamente a agregar espacio después del párrafo y ya se les vuelve a colocar el espacio para que diferenciemos entre un párrafo y otro. Ahora veamos el interlineado. Nos vamos a posicionar en el párrafo 2 y el interlineado pues va a ser el espacio que hay entre líneas. Por ejemplo, a este párrafo 2 le voy a decir yo que el interlineado va a ser de 2.0 y automáticamente va a abrir el espacio, en este caso según la medida que le estemos colocando. Y eso es espaciado e interlineado. Vamos con este segundo párrafo y le vamos a agregar, por ejemplo, un color de sombra para el párrafo. Para ello, pues vengo aquí al sombreado, le doy un clic y selecciono de la paleta de colores el color que yo quiera ponerle de color de sombreado. Por ejemplo, este color, y vean que entonces ahora en el fondo ya nos aparece un color de sombra diferente a todos los demás. Si es a varios párrafos que se lo queremos aplicar, pues seleccionamos los párrafos y le aplicamos el color y así sucesivamente podemos ir aplicándoselo o a un solo párrafo o a varios. Vamos a deshacer porque solo lo necesitamos en el segundo párrafo y lo dejamos de esta forma. La siguiente opción es la opción de los bordes. En bordes yo puedo definir un borde simple seleccionando los tipos de bordes que me aparecen por acá y automáticamente se les va a ir agregando, o también puedo ir a la opción bordes y sombreado. Le doy un clic en bordes y sombreado y aquí puedo seleccionar un valor. Por ejemplo, yo quiero un borde con sombra. Yo puedo definir qué tipo o estilo va a tener el borde. Voy a dejar el de línea, le voy a cambiar el color, en este caso le voy a poner un azul oscuro y le voy a decir qué ancho va a tener mi borde. Aquí en donde dice ancho puedo seleccionar, por ejemplo, de 3 puntos y luego le voy a dar un clic en el botón aceptar y automáticamente ya le agrega un borde a ese párrafo. Si fueran varios párrafos los que yo tengo seleccionados, pues se los puede poner a todos los párrafos que tengamos seleccionados. Y esta sería la configuración principal de párrafo. Las siguientes opciones pues son para crear listas. Por ejemplo, nos vamos a ir al final de nuestro documento y vamos a crear algunas listas. Tenemos tres tipos de listas. En las listas tenemos listas no ordenadas, tenemos listas ordenadas y listas multinivel. Por ejemplo, una lista ordenada es aquella lista donde no importa el orden de los componentes. Cuando ingresamos una lista no ordenada, utilizamos las viñetas. Seleccionamos la opción de viñeta y, por ejemplo, yo quiero mencionar, en este caso, materiales de construcción. Entonces empiezo a colocar cemento, le doy un enter, automáticamente ya le coloco una viñeta porque yo ya indiqué que es una lista a la que yo voy a seguir creando. Cemento, cal, arena y hierro, y así sucesivamente puedo ir agregando los elementos de mi lista no ordenada. La característica es que no lleva un orden. Para salir de la lista simplemente le doy otro enter y ya estoy fuera de la lista no ordenada. Vamos a las listas ordenadas. Las listas ordenadas tienen la característica que van a llevar un orden, una secuencia. Entonces yo tengo que, bien sea numerarlas o identificarlas para que pueda saber yo cuál es el orden. Para ello pues utilizo la opción de numeración. En numeración tengo diferentes tipos de numeración que yo puedo seleccionar. Puedo seleccionar que sean números, números con paréntesis, números romanos, o puedo seleccionar que sean letras del abecedario. Nosotros vamos a seleccionar la opción por defecto, que son números, y entonces en este caso en las listas no ordenadas podemos crear un procedimiento, que en este caso sí va a llevar pasos que deben llevar un orden. Por ejemplo, ¿cómo crear una carpeta? Paso 1, clic derecho sobre el área libre del escritorio. Paso 2, seleccionar opción nuevo. Paso 3, nuevo, sí está bien. Paso 3, seleccionar opción carpeta y paso 4, colocarle un nombre. ¿Sí?
Entonces ahí ya tengo mi lista ordenada porque sí tiene una secuencia. Yo no puedo saltarme del paso 1 hasta el 4 porque no he pasado por el paso 2 ni por el paso 3. ¿Sí? Entonces en este caso yo vengo acá y ya tengo mi lista ordenada. Vamos al tercer tipo de listas. Para salir de la lista ordenada también lo hacemos de la misma forma que en la lista ordenada, que tenemos que darle un enter para poder salir de ella, ¿verdad? Le damos un enter y ya salimos de la lista ordenada. Listas multinivel. Las listas multinivel las vamos a utilizar cuando necesitamos detallar varios niveles. Por ejemplo, en el primer nivel vamos a tener títulos principales, en el segundo nivel vamos a tener subtítulos y en el tercer nivel podemos tener algunos elementos de cada subtítulo, pero tenemos que identificarlos. Para ello pues vamos a la opción de lista multinivel y seleccionamos el tipo de lista multinivel que vayamos a utilizar. Por ejemplo, yo voy a utilizar este de acá. Empieza con una numeración y voy a empezar a escribir, en este caso, países del mundo. Por ejemplo, escribo Guatemala, número 2 México, y así sucesivamente. Puedo ir agregando más países. Pero yo quiero también, aparte de agregar los países, quiero agregar algún departamento de cada uno de los países. Si yo lo pongo como el numeral 2, se podría entender que es un país también. Para identificarlo como parte del número 1, yo voy a utilizar en mi teclado el botón tabulador. Le doy una tabulación y vean que ese 2 lo convierte en 1.1. Aquí ya puedo ingresar un departamento, por ejemplo San Marcos, otro departamento Quetzaltenango, y así sucesivamente ir agregando más departamentos. Para regresar un nivel o para indicarle que ahorita yo necesito ingresar a otro país, ¿qué es lo que necesito hacer? Simplemente le doy un enter y ya me da un número 2. Por ejemplo, aquí podemos poner Argentina. Ahora, yo quiero ingresar a un municipio de San Marcos. Si yo simplemente le doy un enter, me va a llevar al 1.2. Para indicarle nuevamente que pertenece al anterior, utilizo nuevamente la tabulación y ya convierte ese 1.2 en 1.1. Y aquí ya ponemos municipios, por ejemplo San Marcos, San Pedro y así sucesivamente. Y esta es la forma en la que nosotros podemos crear listas multinivel. Cuando ya está creada podemos modificar el estilo de la lista, por ejemplo cambiarla a esta de acá. Automáticamente la cambia sin necesidad de que se distorsione nuestro contenido. Esta otra de acá también podría ser. Y si no, pues dejamos la que está. Lo mismo podemos hacer con viñetas o con las listas no ordenadas y con la numeración con las listas ordenadas. Por ejemplo, voy a cambiar acá la viñeta. Puedo seleccionar una de las viñetas que ya están por defecto. Pero también puedo definir una nueva viñeta. Por ejemplo, aquí ya está una que está por defecto. Pero yo quiero definir una nueva. Voy a la opción definir nueva viñeta. Selecciono que por ejemplo puede ser un símbolo o una imagen. Voy a seleccionar un símbolo, selecciono la fuente desde donde voy a traer esos símbolos y busco el símbolo que yo quiero colocar. Por ejemplo, quiero colocar este teléfono. Lo selecciono, le doy un clic en aceptar, ya me lo muestra en la vista previa. Por último le doy un clic en aceptar y ya lo tengo colocado en mis viñetas. Si fuera una imagen, también lo puedo hacer. Vengo acá a la opción de selección de viñetas. Voy a la opción definir nueva viñeta y aquí voy a seleccionar la opción imagen. Si tenemos internet, pues automáticamente podemos descargar desde internet nuestra viñeta. Yo voy a descargar una gota de agua, la busco, nos van a aparecer ahí diferentes tipos de imágenes. Yo selecciono la que quiero ver como viñeta, le doy un clic en insertar, automáticamente ya la tengo en la vista previa. Por último le doy un clic en aceptar y ya voy a tener colocada esa viñeta dentro de mi documento. Y estas son las opciones para poder editar párrafos como listas. Por último, ¿qué podemos hacer con el grupo de trabajo párrafo? Vamos a regresar a nuestro párrafo que habíamos editado con sombra y con borde y vamos a activar la opción avanzada de configuración de párrafo. Aquí ya no tenemos un atajo del teclado, por lo tanto solo dándole clic sobre este botoncito vamos a activar el cuadro de diálogo que nos va a mostrar las opciones de
edición del párrafo que no nos aparecen dentro del grupo de trabajo en la ficha de inicio. Aquí podemos configurar las opciones que ya están por defecto en el grupo de trabajo y también podemos configurar algunas adicionales. Por ejemplo, aquí tenemos la alineación. Tenemos aquí una opción para agregar sangría izquierda y derecha. Y por ejemplo, yo aquí le voy a poner sangría izquierda 2 y sangría derecha 2. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí en la vista previa, pues yo ya estoy viendo cómo me va a ir quedando mi párrafo. Le voy a agregar 2 centímetros del lado derecho y 2 centímetros del lado izquierdo, que podría tomarse como margen, pero en realidad es sangría porque todos los demás párrafos van a tener el margen que tenemos establecido. Tenemos también la opción de espaciado e interlineado y tenemos la opción de agregar una sangría especial. Tenemos dos tipos, una que es de primera línea, que a la primera línea le pone sangría y a todas las demás no, y un tipo de sangría francesa, que a la primera no le pone sangría y a las demás sí. Yo voy a dejar la sangría francesa y por último le voy a dar un clic en aceptar. Y entonces mi nuevo párrafo quedaría de esta forma. Esas son las configuraciones que nosotros tenemos que conocer para poder editar el párrafo.